A su lado, Takao, 72, de Gifusato, estaba en silencio con los brazos cruzados. Era un hombre taciturno y estricto, pero en el fondo de sus ojos penetrantes se ocultaban sentimientos inconfesables. Tras 15 años de la pérdida de su esposa, la soledad se había convertido en su vida diaria. Al caer la noche, solo el canto de los insectos rompía el silencio, días sin la calidez del contacto. Había aceptado esa vida, pero no había olvidado su instinto masculino. Un deseo largamente reprimido comenzaba a despertar lentamente. El autobús se alejó del pueblo, y cuando la figura de Keiji desapareció, Misaki exhaló un suspiro tranquilo y regresó a casa. Takao la miró fijamente. Esta calma no volvería. Después de la partida de Keiji, la casa se sentía extrañamente silenciosa. Solo quedaban Misaki y Takao. La conversación ya era escasa, pero la distancia entre ellos era ahora diferente. Misaki continuaba cumpliendo su rol de esposa. Limpiaba la casa, preparaba las comidas y nunca perdía la sonrisa. Takao no era un hombre que pidiera mucho. Se fundía en la casa como una sombra, pasando sus días en silencio. Pero con el tiempo, una atmósfera indescriptible comenzó a crecer en el corazón de Misaki. Aunque no era de las que se quejaba, la soledad la carcomía. Comenzaron a surgir cambios sutiles. Una mañana, mientras Takao quitaba malas hierbas en el jardín, vio a Misaki a través de la ventana abierta del dormitorio. Vestía un camisón de seda ligero y su figura, mientras se cepillaba el cabello, brillaba a la luz del sol. Cuando ella le servía el té, se inclinaba más de lo habitual, y su esbelto hombro se transparentaba bajo la tela fina. Takao intentó desviar la mirada. Sabía que no debía mirar, pero como hombre, no pudo evitar detener su vista ni por un instante. Esos instantes se acumulaban. Una tarde, Misaki decidió dar un paso. Tras terminar de preparar la cena y poner los platos en la mesa, se llevó una mano al cuello y suspiró ligeramente. «¿Suegro? ¿Oto-san?», le llamó con voz cansada. Takao la miró con severidad. «¿Qué pasa?». Misaki se palpó ligeramente el hombro y dijo: «Últimamente me duele la cintura. Creo que es por las tareas de la casa». Takao dejó los palillos y frunció el ceño. «¿Te duele la cintura siendo tan joven?». Misaki sonrió y le miró con una intensidad ambigua. Luego se giró y se sentó frente a Takao. «Suegro, ¿podría darme un pequeño masaje en los hombros?». Takao dudó un momento. Masajear el hombro de su nuera no era en sí un problema, pero esa cercanía era peligrosa. Justo frente a él, las suaves curvas de una mujer envuelta en seda ligera. Lentamente, Takao extendió la mano y tocó suavemente el hombro de Misaki. Su cuerpo tembló levemente, sorpresa o alguna otra emoción. La temperatura de su cuerpo se transmitió a la palma de Takao. El aire en la habitación era tenso. Takao retiró la mano. «Ya deberías estar bien». Misaki no se giró de inmediato. Parecía estar pensando en algo. Finalmente lo miró lentamente y sonrió débilmente. «Gracias, suegro Ogi-san». Takao asintió sin hablar y se levantó. Pero en el momento en que él le dio la espalda, Misaki se mordió suavemente el labio. En sus ojos había una certeza. A partir de ese momento, una puerta invisible se abrió. Algo cambió desde el día en que Takao tocó el hombro de Misaki. Takao intentó comportarse con normalidad, levantándose temprano para limpiar el jardín, comiendo en silencio la comida de Misaki y manteniendo una distancia prudente. Pero en el fondo de su corazón, algo ya se había tambaleado. Misaki también lo sentía, y eso le cosquilleaba el alma, un poder para seducir a un hombre. Hacía mucho que no sentía esa fuerza. Una tarde, Takao estaba sentado en la terraza, fumando un cigarrillo y mirando el cielo nocturno. Entonces apareció Misaki. Llevaba un camisón de seda ligero, suelto cabello ondeando en la brisa. Se sentó junto a Takao. «¿Todavía no se acuesta, suegro?», preguntó en voz baja. Takao se tensó un momento, exhaló humo y respondió: «No tengo sueño». Misaki se acercó lentamente, apoyando ambas manos detrás de sí. Su piel blanca destacaba bajo la luz de la luna. «Suegro, ¿no se siente solo?». Takao contuvo el aliento. Al mirar a un lado, los ojos de Misaki lo miraban fijamente, ojos profundos que parecían buscar en su corazón. «¿Solo?». Takao se rió, pero su voz sonaba reseca. «He vivido solo durante años. No hay necesidad de pensar en eso ahora». Misaki sonrió suavemente. «La soledad no es algo a lo que uno se acostumbra, ¿verdad?». Silencio. La tranquilidad de la noche los envolvía. Al instante siguiente, Misaki se inclinó suavemente sobre el hombro de Takao. Su calidez se transmitió al instante. El cuerpo de Takao tembló levemente. En medio del silencio, resonó su voz. «Suegro, alguna vez me ha considerado como una mujer». El corazón de Takao se detuvo, apretó el puño, su respiración se hizo superficial. «No deberías decir esas cosas».
Misaki se rió en voz baja, pero no se apartó. Lentamente, se giró hacia Takao y lo miró con ojos directos. Pero quiero saberlo. ¿Nunca lo ha pensado, suegro? Takao respiró hondo. Ella lo estaba poniendo a prueba, y lo terrible era que podrían no superar la prueba. En ese momento, la punta de los dedos de Misaki tocó suavemente la mano de Takao. Esta vez, Takao no retiró la mano. Afuera, la brisa nocturna soplaba, pero ese viento no podía borrar el límite que había entre ellos. Esa noche todo cambió. Cruzaron la línea. Comenzó con una conversación y, en el momento en que su deseo mutuo fue irrefrenable, Takao tomó la mano de Misaki y la condujo al interior de la casa. En el cuarto oscuro, cayeron sobre el tatami. El camisón de seda de Misaki se deslizó, y su piel quedó expuesta a la luz de la luna. Las manos de Takao se deslizaron sobre sus hombros y cintura, y la abrazó con pasión incontrolable. El aliento de Misaki resonó en su oído, y sus dedos se clavaron en la espalda de Takao. Sus cuerpos se unieron, entregándose a un placer prohibido. Afuera, el viento soplaba fuerte, como una advertencia, pero esa noche, la moral no significaba nada para ellos. Incluso después de que pasaron los días, en la superficie, todo seguía como de costumbre. Misaki continuó actuando como la esposa perfecta, preparando comidas calientes y siendo amable con Keiji cuando regresó. Pero una inquietud imborrable crecía en su corazón. Últimamente sentía cambios en su cuerpo, náuseas matutinas, leves mareos. Al principio pensó que era cansancio, pero los síntomas se hicieron evidentes, y un pensamiento terrible cruzó su mente. Una mañana, Misaki estaba en el baño, con una prueba de embarazo temblando en su mano. No quería ver el resultado, pero cuando abrió los ojos, una línea roja brillante apareció claramente. «Estoy embarazada». El cuerpo de Misaki se congeló. Lo más aterrador era que no sabía quién era el padre del bebé. Esa noche, sin poder dormir, Misaki buscó a Takao. Él estaba bebiendo té tranquilamente, mirando el cielo. Misaki se detuvo ante la puerta. El sudor frío le perlaba las palmas de las manos. Respiró hondo y abrió el engawa. «Suegro, tengo que hablar con usted». Takao levantó la cabeza y notó que sus ojos no eran los de siempre. «¿Qué pasa?» Su voz era grave y tensa. Misaki se acercó lentamente, entrelazando sus dedos. Con labios temblorosos dijo: «Estoy embarazada». Takao se quedó inmóvil. La habitación se silenció. Ni siquiera se oía respirar. Takao la miró como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Estás segura? ¿Hiciste la prueba?» «No miento». Takao cerró los ojos y apretó el puño. Sentía que su mundo se derrumbaba. ¿Quién era el padre de este niño? Pero no pudo formular la pregunta. «Tenemos que parar», dijo Takao con voz temblorosa. Misaki se quedó callada, pero ambos sabían que no podían parar. Después de unos segundos de silencio, Misaki se rió suavemente. «Si nadie se entera, no habrá problemas». Takao abrió los ojos y la miró. Misaki sonrió, una sonrisa que escondía una profunda oscuridad. El autobús se detuvo en la entrada del pueblo, y Keiji regresó antes de tiempo. Misaki, a su lado, se llevó la mano al vientre en un gesto secreto para proteger el secreto. Dentro de la casa, Takao se quedó inmóvil. No pudo salir de inmediato. Comprendió que a partir de aquí todo cambiaría. «Ya estoy en casa, Keiji», resonó la voz alegre. La abrazó con una sonrisa radiante. El cuerpo de Misaki tembló por un instante, pero rápidamente forzó una sonrisa. «¡Qué pronto has vuelto!» Keiji dijo felizmente. No podía esperar. «Me tomé unos días libres y volví. Y ahora que vas a ser madre, tengo que estar a tu lado». Él puso la mano suavemente en el vientre de Misaki. «Estoy muy feliz con esta noticia. Pronto nacerá nuestro hijo, ¿verdad?» Misaki sonrió y asintió en silencio. Tenía que ser la esposa perfecta. Eso se dijo a sí misma. Pero esa noche, durante la cena, Keiji dio otra noticia. «Tengo algo importante que decirles». Misaki y Takao levantaron la cabeza al mismo tiempo. Keiji sonrió y dijo: «Dejé mi trabajo en Osaka». El corazón de Misaki latió con fuerza. «¿Qué?», preguntó con voz temblorosa. Keiji continuó sin notar la incomodidad de su esposa. «Pensé que ya no debería trabajar lejos de casa. Buscaré trabajo aquí en el pueblo. He decidido vivir aquí permanentemente. Pronto serás madre, y tengo que estar a tu lado». Se oyeron los palillos. Takao apretó los suyos inconscientemente y golpeó la mesa. La sangre se fue del cuerpo de Misaki. Todo se derrumbaba. Las noches a solas nunca volverían. El espacio para la razón había desaparecido. Tenía que ser así. En los días siguientes, en la superficie, todo volvió a la normalidad. Misaki continuó actuando como la esposa perfecta, preparando comidas calientes, cuidando a Keiji y fingiendo ser una madre feliz. Keiji no sospechaba nada. Creía que estaba en el mejor momento de su vida, una esposa cariñosa y un futuro bebé.
Pero él no sabía que un secreto nunca revelado acechaba en esa casa. Takao se volvió aún más silencioso. Intentaba mantener la distancia con Misaki, pero cuando ella pasaba cerca, y cuando los ojos de Keiji no la veían, sus pupilas le decían algo y su corazón vacilaba. Ya habían cruzado la línea, y la atracción aún los ataba. Una tarde, Takao estaba sentado en la terraza fumando un cigarrillo. Sintió una presencia detrás de él y, antes de girarse, apareció Misaki. Un ligero vestido de seda, cabello suelto, ojos tranquilos, pero con una profunda oscuridad detrás. Takao desvió la mirada. «Es tarde. Vete a dormir», dijo con voz baja y reprimida. Pero ella se acercó. «¿Todavía me va a evitar, suegro?» Su voz era desafiante. El cuerpo de Takao se tensó. Tenía que terminar. Misaki sonrió levemente y se paró justo frente a él. La distancia era de solo unos centímetros. «Podríamos seguir, ¿verdad?» La voz era un susurro, como una maldición inescapable. Los dedos de Misaki tocaron la mano de Takao y la acercaron lentamente. Takao no dijo nada. El mundo exterior estaba en silencio, pero dentro de ellos se gestaba una tormenta. El tiempo avanzó. Keiji trabajaba duro y esperaba con ilusión el nacimiento de su nuevo hijo. Takao siguió llevando la máscara del suegro. Misaki continuó representando a la esposa amable y a la madre feliz. Pero nadie sabía la verdadera paternidad de ese niño. El secreto ya estaba forjado. La verdad nunca sería revelada. Pero cada vez que Takao miraba a Misaki, sentía la presión inconfesable del secreto. ¿Sería capaz de soportar esta presión? Misaki actuaba como la esposa perfecta, pero ¿estaba realmente satisfecha? ¿Lo perdonaría Keiji si supiera la verdad? ¿Se derrumbaría todo si Takao le confesara la verdad a su hijo? ¿O debería llevarlo a la tumba? ¿Podrá Misaki actuar hasta el final? ¿Seguirá siendo la esposa perfecta, temerosa de que todo se revele algún día? ¿Se ocultará este secreto para siempre? ¿O saldrá a la luz alguna vez la verdad? ¿Qué harías tú? El hálito de la primavera. Era la tercera primavera desde que su esposo se fue. Estrictamente hablando, el esposo, Kazuya, estaba en Nueva York por una asignación en el extranjero. Pero desde que dejó el país, ella había renunciado en silencio, aunque con certeza, a su rol de esposa. Su vida en Tokio se había desvanecido, y en la ilusión de la ciudad había perdido su propio contorno. Y un día, en un instante, se dio cuenta de que estaba volviendo a vivir como una mujer. No había sucedido nada especial. Nadie la había tocado. Pero en lo profundo de su corazón, algo tranquilo y cálido había comenzado a moverse. Que regresara a la casa de montaña de su padre. Kiyoshi, en Shizuoka, esa primavera, fue más una inevitabilidad que una coincidencia. Su contrato de apartamento en Tokio había terminado, y dado que Kazuya seguía en el extranjero, decidió instalarse temporalmente en esa vieja casa. Solo por unos meses, se dijo a sí misma. Arrastrando una maleta, se paró ante la puerta de madera. Tocó el timbre e inmediatamente sonó un sonido que le trajo recuerdos y la puerta se abrió. ¿Llegaste? La voz de Kiyoshi era baja y seca. No había la calidez de antes, solo una tranquila aceptación. ¿Cuánto tiempo sin verlo, suegro? Ogi-san. Entre, debe hacer frío. Dicho esto, Kiyoshi regresó al interior. No hubo palabras de bienvenida ni sonrisas, pero en su espalda se sentía una especie de resignación a recibirla. Dentro de la casa, el tiempo parecía haberse detenido. La foto de su suegra estaba en el altar budista, y el suelo de madera del pasillo crujía a cada paso. La llevaron al cuarto washitsu que había sido de su cuñado, el hermano de Kazuya. Afuera de la ventana se veía el cerezo del jardín, con sus tiernos capullos rosados meciéndose en la brisa primaveral. ¿Quieres cenar? Sí, por favor. Esa fue toda la conversación. Pero extrañamente no había tensión. Por el contrario, ese silencio se sentía cómodo. Kiyoshi preparó la cena. Pescado a la parrilla, sopa miso y encurtidos. Eran platos sencillos, pero la comida, hecha con esmero, transmitía la calidez de haber sido preparada para alguien. Se sentaron uno frente al otro a la mesa baja, moviendo los palillos. No encendieron la televisión ni hablaron, pero en ese silencio fluía un ritmo familiar y nostálgico, propio de personas que alguna vez fueron familia. Mañana voy a atender el jardín. No me estorbes. Entendido. Con esa única frase, se decidió el plan para el día siguiente. Era una distancia de compañeros de piso, pero no era fría. Mientras se acostaba en el futón, pensó, ¿qué debo ser en esta casa?